Voy a leer, hermanos, 1 Timoteo 3, versículo 1 al 7. Esta es nuestra cuarta sesión respecto a los requisitos para el pastorado. La palabra del Señor dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, hermanos, como saben, dentro de nuestra iglesia estamos en un momento bastante especial e importante, y es de que estamos evaluando a diferentes hermanos para el tema del pastorado y el diaconado, y es por eso que hemos decidido volver a tocar y volver a exponer este pasaje en 1 Timoteo capítulo 3. Y en esta oportunidad, hermanos, estamos viendo estos pasajes de manera más detenida, más detallada. La última vez que prediqué esta porción de la Escritura me tomó 2 sesiones, pero en esta oportunidad ya estamos en la cuarta sesión, así que probablemente nos va a tomar más tiempo estudiar parte por parte del versículo 1 al 7 de 1 Timoteo 3. Y hermanos, pero antes de comenzar, simplemente déjenme recordarles algunas cosas. Uno, estamos en la iglesia de Dios. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo: la iglesia no te pertenece a ti, no me pertenece a mí, no le pertenece a Timoteo, le pertenece a Dios. Por lo tanto, Dios tiene el derecho de decirnos cómo las cosas funcionan. Y Él nos da requisitos para aquellas personas que quieran ser pastores y diáconos. Hermanos, esto es muy importante porque no cualquier persona puede ser pastor, no cualquier persona puede ser diácono. Jesucristo, nuestro Señor, nos da a través del apóstol Pablo los requisitos que una persona debe cumplir para esto. En nuestra época, como varias veces lo he repetido, lamentablemente cualquier persona se llama pastor. Cualquier persona se llama y se impone como líder dentro de diferentes iglesias. A veces simplemente se salen de una iglesia y abren su propia iglesia y se autoproclaman pastores. Esto es algo que no puede suceder. La iglesia tiene la responsabilidad de estudiar este tipo de pasajes y de evaluar a aquellas personas que vayan a ser pastores o diáconos. Y una vez hecha la evaluación, junto con la iglesia, junto con el liderazgo, entonces una persona puede ser ordenada al ministerio pastoral. Ahora, estos requisitos, hermanos, hay algunos detalles que sí quisiera recordarles. Los requisitos que Pablo requiere acá, que Dios requiere acá para aquellos que vayan a ser pastores, hermanos, no son por si acaso un llamado a la perfección. Lo que Dios no requiere de los pastores o diáconos es de que seamos perfectos, eso sería imposible. El mismo apóstol Pedro en el libro de Gálatas cometió errores y tuvo que ser confrontado por Pablo. Pablo mismo va a decir: miserable de mí, porque todavía lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer, lo que aborrezco, eso hago. El apóstol Pablo pecaba. En 1 Juan capítulo 1, versículo 8, el apóstol Juan va a decir que aquel que diga que no tiene pecado es mentiroso. Entonces, por si acaso, hermanos, los requisitos que Pablo nos da acá no son un llamado a la perfección. Ningún pastor es perfecto, ningún diácono es perfecto. Vamos a cometer errores en nuestros ministerios, en nuestro caminar cristiano, eso es inevitable. Pero lo que Pablo, hermanos, nos está mostrando acá es la vida cotidiana que tiene el pastor y el diácono. Y lo que Pablo requiere acá, hermanos, es simplemente las características de un cristiano maduro. Las características de un cristiano maduro. Aquí hemos hablado ya del tema de ser irreprensible, hemos hablado ya del tema de la relación matrimonial de un pastor. Y hermanos, cuando tú estudias en el Nuevo Testamento lo que Pablo dice acá, vas a encontrar de que esto es lo que Dios requiere de cada cristiano. Y ahora es obvio de que se va a exigir de que los pastores y los diáconos cumplan y muestren este carácter maduro. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros, según el autor de Hebreos, capítulo 13, somos ejemplo para la iglesia. Y entonces lo que se espera es de que los pastores y los diáconos sean un modelo a seguir de lo que toda la iglesia debe ser. Y toda la iglesia debe mostrar un carácter maduro. Es por eso que se exige a los pastores y a los diáconos que ellos también muestren ese carácter maduro.
Y ahora, hermanos, si bien los requisitos que Pablo da acá tienen que ver con el carácter maduro de un cristiano, sí hay ciertos detalles, específicamente en el pastorado, que son de manera especial para algunos hombres. Vamos a ver esto un poco más adelante, el día de hoy no nos va a alcanzar el tiempo para esto, pero Pablo sí va a decir de que tenemos que ser aptos para enseñar. Eso sí, en el tema del pastorado es algo que nos diferencia de la demás congregación. Y hermanos, esto es importante. Todos los cristianos en cierta manera deben enseñar. Pero los pastores, el apóstol Pablo nos va a decir acá, algo que vamos a ver en la siguiente sesión, somos aptos para enseñar. Este es un don especial que los pastores reciben para poder dedicarse de manera fiel y eficaz a la enseñanza, a la predicación de la palabra de Dios. Pero, hermano, déjame recalcar esto. La mayoría de los requisitos que Pablo da en este pasaje tienen que ver con el carácter. Sí, el pastor tiene que tener el don de enseñar, pero escucha bien esto. Podría haber una persona que enseña muy bien, pero aún así no debe ser pastor. ¿Por qué? Porque su carácter no es el apropiado, porque no tiene un carácter maduro, porque no ha madurado todavía en la fe. Y hermanos, esto tengo que repetir una y otra vez, porque muchas personas creen que una persona que simplemente enseña bien, entonces ya ha sido llamado al ministerio pastoral, pero te ruego que no cometamos ese error. Porque una persona puede enseñar muy bien, pero el apóstol Pablo nos dice acá, no es suficiente con que enseñe bien, tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no deshonesto, tiene que tener su casa en orden. Entonces no es suficiente con que enseñe bien. Y en el pastorado específicamente lo que va a suceder es de que se van a combinar estas dos cosas. Este don de enseñar, también el don de gobernar, como vamos a ver más adelante, junto con un carácter maduro, junto con el carácter de un cristiano maduro. Y la iglesia, hermanos, tiene que tomar esto muy en cuenta, pues la iglesia tiene la responsabilidad de hacer una evaluación imparcial. Y esto, hermanos, es una obligación que tiene la iglesia para cualquier persona que quiera ser pastor o diácono. El apóstol Pablo comenzó diciéndonos esto en el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, y en el versículo 2 nos dijo, pero es necesario que el obispo sea, y nos da toda la lista de requisitos acá. Esta palabra necesario, hermanos, es una palabra que nos lleva a entender de que esto es una obligación. La iglesia tiene la obligación de evaluar y de reconocer, de afirmar de que un hombre, respecto al pastorado, cumple todos estos requisitos. Y entonces, después de esa evaluación, recién una persona puede empezar a ejercer este oficio. Una persona no puede llegar al pastorado, simplemente escucha bien esto, porque hay la necesidad. Hay algunas iglesias que cometen ese error. Entonces, como necesitamos pastores, como necesitamos diáconos, ya pongamos al primero que llegue. No, hermano, puede haber la necesidad, pero la iglesia debe tomarse el tiempo, como Pablo le va a decir a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, no impongas las manos con ligereza. Debe tomarse el tiempo para evaluar y estar seguros de que la persona que va a ocupar este cargo dentro de la iglesia cumple estos requisitos. Ahora, hasta este punto, hermanos, en las anteriores sesiones que están en nuestra página de Facebook, ya hemos visto varios de los requisitos y de las características que Pablo nos da acá sobre el pastorado. Algunas cosas de las que hemos hablado es de la pluralidad de ancianos, hemos hablado de eso. Hemos hablado del deseo que debe tener un hombre que quiera ser pastor. Hemos tocado ya algunos requisitos, como el requisito de ser irreprensible. Una vez más, esta palabra requisito no significa que sea perfecto, pero sí de que tiene un estilo de vida, el cual puede ser caracterizado por ser sobrio, por estar vigilante, por estar alerta, por ser una persona madura que conoce el Evangelio, conoce la palabra y está dando frutos de manera continua respecto a eso. Hemos hablado también, hermanos, de que el ministerio pastoral está reservado para los varones. Hemos hablado de esto también. Hemos hablado también, hermanos, acerca de que el pastor debe ser marido de una sola mujer. Su relación matrimonial debe ser la correcta. Si el pastor no puede tener una relación, el pastor o el diácono no puede tener una relación correcta con su esposa, no puede ejercer el ministerio, ¿sí? No puede ejercer este oficio.
Hemos hablado de esto. Y en la última sesión, hermanos, hemos visto estos dos requisitos. Hemos visto que el pastor debe ser sobrio y debe ser prudente. El día de hoy, por temas de tiempo, me voy a limitar a ver dos requisitos nada más, ¿sí? ¿Cuáles son estos dos requisitos? Están en el versículo 2. Dice que el pastor debe ser, 1, decoroso y 2, hospedador, ¿sí? Déjenme explicarles, hermanos, qué es lo que significan estos dos requisitos. ¿Qué significa esto de la palabra, qué significa esta palabra decoroso? En el griego, esta palabra es la palabra kosmion, que se deriva de la palabra cosmos, que originalmente significa orden. A veces esta palabra se la traduce en el Nuevo Testamento como mundo, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado con este tipo de traducción porque el contexto es el que nos muestra cuál es la traducción más correcta. Y el apóstol Pablo, hermanos, acá lo que quiere es hacernos entender de que el pastor es un hombre ordenado, disciplinado, incluso podríamos utilizar la palabra estructurado, ¿sí? La palabra cosmos, hermano, tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo que está en orden, bien estructurado, bien formado, alguien que es disciplinado incluso en ciertas cosas, como vamos a hablar más adelante. El pastor, hermanos, tiene que mostrar ese carácter. El pastor no es un hombre no es un hombre desordenado. En su forma de hacer las cosas, él muestra que tiene un patrón de conducta, una organización respecto a su vida, respecto a sus roles. Hermanos, esto es muy importante porque uno de los grandes problemas que tienen los pastores en nuestra época es de que tienen una vida desequilibrada, en la cual le dan mucho tiempo al ministerio, pero quitan tiempo a quienes, a su familia. Incluso a veces por el tema del ministerio de la iglesia son desordenados respecto a algunas cosas que deben hacer. Una vez me enteré de un pastor, por ejemplo, que por dedicarse a las cosas del Señor, como él les llamaba, no proveía económicamente a su familia. Eso, hermano, es tener una vida desordenada. El mismo apóstol Pablo va a decir, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Y esta palabra cosmos, hermanos, tiene que ver con esto, tiene que ver con un hombre que va a ordenar su vida de tal forma que pueda cumplir todas las responsabilidades que tiene en todas las esferas en las que Dios nos ha puesto. Y hermano, el pastor es un hombre, va a tener que cumplir responsabilidades que tenemos los varones, ¿sí? Por ser simplemente hombres. Si el pastor está casado, va a tener que cumplir responsabilidades con su esposa. Si tiene hijos, tiene que cumplir responsabilidades con sus hijos. El pastor tiene responsabilidades en la iglesia, el pastor tiene responsabilidades como ciudadano en la nación. Y hermanos, va a ser un hombre ordenado, que va a poder cumplir sus responsabilidades a cabalidad sin ser negligente en las diferentes esferas en las cuales Dios nos ha dado responsabilidades o deberes. Y hermanos, esto es algo que nosotros debemos poder reconocer en el pastor. No es un hombre desordenado, desequilibrado, no es un hombre negligente en los diferentes deberes que tiene. Pero esta palabra cosmos, hermano, también se puede aplicar a diferentes áreas de nuestra vida. Como les he mencionado ya, esto debe verse en las diferentes esferas en las cuales los pastores tenemos deberes que cumplir. Pero también, hermano, les animo a tomar en cuenta de que esta palabra cosmos puede también aplicarse a la enseñanza. En la siguiente sesión vamos a hablar de qué significa alguien que es apto para enseñar. Pero, hermano, la palabra cosmos tiene que ver con alguien que hace las cosas en orden. Una vez me topé con un hermano que decía que Dios lo había llamado al pastorado, que decía de que que sentía un gran llamado en su corazón, sí. Pero cuando tú lo escuchabas enseñar, su enseñanza era completamente desordenada. Y yo sé, hermano, de que muchos de ustedes tal vez han conocido personas así, pastores así, que van a predicar de un tema, pero se salen del tema, empiezan a predicar cosas que no son acordes al tema que se les ha dado, empiezan a contar historias que no son relacionadas con lo que se les ha llamado a hacer o el pasaje que están enseñando. Hermano, el pastor debe ser ordenado en todo, en su vida familiar, en su vida laboral, en su ministerio, en su enseñanza. El pastor debe seguir un orden, debe seguir una estructura. La palabra cosmos, hermano, y te ruego que la tomes en cuenta de esta forma, cómo Dios ha diseñado este mundo. No es por nada, hermano, que esta palabra cosmos muchas veces se la traduce como mundo. ¿Cómo es que Dios ha diseñado este mundo? Hermano, todas las cosas tienen un orden.
Si tú lees el libro de Génesis, vas a encontrar de que Dios diseñó todas las cosas con orden. Tenemos estaciones todos los días, todos los años. Tenemos el sol, la luna, las estrellas puestas en su lugar para cumplir ciertas funciones. En este mismo mundo, de la forma en la que Dios lo ha diseñado, hermano, las cosas están puestas en su lugar. Hombres y mujeres hemos sido diseñados con diferentes roles. Y hermano, esto simplemente lo utilizo como un ejemplo de que el pastor debe mostrar esa estructura, debe mostrar ese orden. Y hermanos, esto es muy importante porque en la forma en la que hacemos las cosas, en la forma en la que enseñamos, el pastor va a tener que mostrar de que es un hombre organizado. Ahora, esta palabra cosmos, ustedes si la leen en la Reina Valera van a encontrar de que se la traduce como decoroso también. ¿Por qué? ¿Por qué decoroso? ¿Sí? Porque esta palabra cosmos también, hermanos, tiene relación con cómo, y esto va a sonar un poco extraño, pero déjenme explicarles, con cómo el pastor se presenta hacia las personas, la presencia que tiene hacia las personas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esto? Si ustedes leen 1 Timoteo capítulo 2, van a encontrar de que el apóstol Pablo utilizó esta palabra para hacer referencia a cómo las mujeres deben vestirse, debe ser su porte. Escucha lo que el apóstol Pablo dijo en el capítulo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Hermanos, aquí el apóstol Pablo literalmente en ese versículo va a utilizar igual la palabra cosmos o una de sus derivaciones. Y hace referencia a que las mujeres deben tener mucho cuidado por la forma en la que se visten, la forma en la que se presentan hacia los demás. Y hermanos, en el contexto de esta palabra, el apóstol Pablo también podría estar utilizándola respecto a eso. Y ahora, para mucha gente en nuestra época, hermanos, esto va a sonar extraño, esto va a sonar raro. Vivimos una época en la cual se quiere deconstruir muchas cosas, incluso se quiere deconstruir lo que es la estética, ¿sí? Entonces, tú vas a encontrar pastores que van a decir, ¿yo por qué tengo que venir a la iglesia con traje, con corbata o con camisa? ¿Sí? ¿Por qué no puedo predicar con una polera simplemente? ¿Cuál es el problema? Lo que importa es el mensaje. Hermanos, yo les animo a considerar esto. Ahora no nos vamos a poner legalistas respecto a esto, pero sí les animo a considerar algunas cosas. En el Antiguo Testamento Dios había, hermanos, elegido a algunos hombres, algunas personas para que los representen ante el pueblo, incluso para que sean los representantes del pueblo. ¿Quiénes eran esos hombres? Los sacerdotes, ¿o no? En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios había escogido a sacerdotes los cuales representaban al pueblo, guiaban al pueblo y en cierta manera podríamos decir de que tenían algún tipo de ministerio muy similar al que tenemos los pastores en nuestra época. No igual, similar. Sí, yo no soy un sacerdote, pero tenemos ciertas tareas, labores similares. Pero algo que espero que te llame la atención y que creo que tiene relación con lo que estamos viendo acá en 1 Timoteo capítulo 3 es de que, hermanos, si tú lees el Antiguo Testamento, Dios normó incluso cómo los sacerdotes tenían que vestirse y de manera muy detallada, a tal grado que incluso se habla de su ropa interior. Y esto, hermanos, ¿por qué es? ¿Por qué? Porque, hermanos, estas personas ocupaban un oficio especial dentro del pueblo. Y entonces, hermanos, si yo voy a ocupar un oficio especial dentro del pueblo, es necesario que esto se muestre, y incluso esto tiene que ver con el orden del que acabamos de hablar. En nuestra sociedad, hermanos, ¿cómo tú te das cuenta que alguien es policía? ¿Cómo tú te das cuenta que es policía, que tiene una autoridad en la ciudad, hermano? ¿Por qué? Porque anda con shorts, con una polera, con una gorra hacia atrás, ¿sí? Así. No, tú te das cuenta por qué. Porque ellos tienen cierta autoridad y esa autoridad, esa posición que se les ha dado, se la representa en un orden dentro de esta sociedad, incluso por la forma, hermano, en la que ellos se visten, ¿sí? Y hermano, esto también tiene que ver con los pastores acá. En la sociedad, como les acabo de presentar, nosotros entendemos de que hay eso. Tú vas a un hospital y las personas que trabajan en un hospital, sean médicos, sean enfermeros o enfermeras, o las diferentes labores que hay en un hospital, incluso para representar el orden de funciones, tienen una forma distinta de presentarse, de arreglarse, de vestirse, tienen diferentes formas de presentarse hacia las personas.
Y hermano, yo no veo el por qué no esto debe suceder dentro del pastorado. Y esta palabra decoroso puede también tener que ver con esto. El pastor, hermano, ahora no estoy por si acaso de manera legalista diciendo ahora todos los pastores tienen que usar traje, todos los pastores tienen que usar una misma forma de vestirse como en el Antiguo Testamento los sacerdotes. No, pero hermanos, el pastor debería tener una presencia, un porte respetable, sabiendo de que representamos a Cristo. Cristo, hermanos, en el Nuevo Testamento es presentado como el novio, ¿sí? ¿Cómo esperarías, hermano, que un novio se vea? ¿Cómo esperarías que un novio que va a casarse con su esposa se presente, ¿sí? Nosotros, hermanos, estamos representando a la iglesia ante el mundo, los pastores estamos haciendo eso. Y sinceramente, cuando el apóstol Pablo utiliza esta palabra decoroso, hermano, está haciendo referencia a todas esas cosas. Es un hombre ordenado, es un hombre bien estructurado y es un hombre que incluso, hermanos, en su porte va a representar algo respetable, algo honroso. Hermano, estamos una vez más liderando, guiando a la iglesia por la cual Cristo murió. El apóstol Pablo va a decir en 2 Corintios capítulo 6, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Hermano, escucha eso, ¿sí? Ahora, yo sé que para muchas personas esto va a sonar extraño. Hace un momento les he mencionado, y solamente déjenme ampliar un poco más esto, de que en nuestra época se quiere deconstruir incluso la estética. Y en nuestro país estamos viendo eso, ¿sí? El presidente ya no anda bien vestido con traje, con corbata, según la función, ¿no? Anda con una chamarra, con un jean muchas veces, y creen que eso es bueno, creen que eso es correcto. Yo, hermanos, sinceramente ahí veo yo un desorden. ¿Por qué? Porque está cumpliendo una función, está cumpliendo una labor muy importante. Y entonces, según el orden de las labores, las funciones, la autoridad que tenemos, deberíamos, hermanos, tener todo estructurado para que eso esté acorde, sea coherente con la forma, el llamado que Dios nos ha dado. Y hermanos, tenemos que tener cuidado con eso, porque sinceramente yo creo que hay muchos pastores o hombres que quieren ser pastores que no están tomando en cuenta esto. Y que lamentablemente por querer verse joviales, por querer verse a la moda, cool, ¿sí? Entonces no toman muy en cuenta esto. Pero el apóstol Pablo, hermano, dice acá, no, el pastor debe ser alguien decoroso, alguien ordenado en todos los aspectos los cuales les he mencionado el día de hoy. Ahora, Pablo no solamente dice eso, Pablo también dice que el pastor debe ser hospedador. Esto de hospedador, hermanos, es sinceramente muy, muy relevante en el ministerio de un pastor y les voy a explicar por qué en un momento. Y, hermanos, es algo muy, muy importante. Escucha, la palabra hospedador obviamente significa, hermanos, un hombre que está dispuesto a abrir las puertas de su hogar, un hombre que está dispuesto a reunirse con todo tipo de personas cuando lo necesiten. Es un hombre que está dispuesto a compartir su mesa con diferentes hermanos, sí, sin hacer distinción. Pero esta palabra hospedador, hermanos, literalmente se la puede traducir de esta manera. Alguien que tiene cariño a los extraños o a los extranjeros. A los extraños o a los extranjeros. Ahora, ¿por qué les he mencionado hace un momento de que esto tiene una gran importancia en el ministerio pastoral? Esto, hermanos, es algo que nosotros debemos verlo respecto al contexto de lo que estaba pasando en el Nuevo Testamento. Hermano, ¿cuál fue uno de los grandes conflictos que tuvieron los judíos, por ejemplo, con Jesucristo? ¿Cuál fue uno de los grandes conflictos que tuvieron los judíos con Jesucristo? Yo sé que tuvieron muchos conflictos, no les gustó escuchar que eran pecadores, no les gustó escuchar de que Jesucristo era Dios, eso es algo que realmente los llevó a odiar a Jesucristo, que lo querían matar. Pero si tú lees los evangelios, vas a encontrar de que ellos tuvieron un problema con Jesucristo, el cual tuvo que ver con la forma en la que Jesucristo se relacionaba con algunas personas. Jesucristo, por ejemplo, en el capítulo 5 de Lucas, llamó a Mateo, que era un publicano. Los publicanos, como hemos explicado en aquellas sesiones, eran personas que eran despreciadas en la sociedad, eran de las personas que más involucradas estaban con un montón de pecados, inmoralidad, eran traidores a su patria. Pero Jesucristo, hermano, llama a Mateo, llama a Leví,
Este hombre llega a la salvación y ahora ¿qué Jesucristo está dispuesto a hacer? Está dispuesto a compartir su mesa con Mateo. Mateo hace una fiesta, Mateo Leví hace una fiesta, invita a sus amigos obviamente iban a ser otros pecadores, los publicanos no tenían muchos amigos entre los escribas y fariseos, y los judíos, hermanos, se van a quejar y le van a decir a Jesucristo, ¿cómo es que tú compartes con pecadores? ¿Sí? Hermano, Jesucristo no estaba compartiendo su pecado, Jesucristo no estaba socapando el pecado de Mateo, nada de eso. Pero Jesucristo, hermano, estaba dispuesto a sentarse a la mesa con un hombre que había llegado a la salvación y no importa de que él antes había sido un publicano. Hermano, esto es muy importante porque los judíos en el Nuevo Testamento van a continuar con ese tipo de prejuicios y con ese tipo de conflictos. ¿Cuál era el trato, hermano, que tenían los judíos con los gentiles? La palabra gentil, por si acaso, no la estamos utilizando como a veces usamos en español para referirnos a alguien amable, sino la palabra gentil tiene que ver con un extranjero. ¿Cómo los judíos trataban a los extranjeros? Hermano, los judíos lamentablemente muchas veces se negaban a saludar a un gentil, a un extranjero, porque creían que eran impuros, creían que eran inmundos. Se negaban, hermanos, a darles ayuda a los extranjeros. Se cuenta de que algunos judíos bastante legalistas, cuando había extranjeros pasando por sus regiones, y hermano, en aquella época era muy importante encontrar una fuente de agua, un pozo de agua para poder subsistir en tu viaje. Los judíos muchas veces, hermanos, como los veían impuros, como los veían inmundos, un extranjero se les acercaba pidiéndoles dirección y ellos no les daban, no les daban. Los judíos evitaban incluso tener contacto físico con los extranjeros, como darles la mano o en algún tipo de estas cosas. Hermano, eso era algo que sucedía en la época del apóstol Pablo, eso era algo que sucedía en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el trato, hermano, común de los judíos hacia las mujeres? ¿Cuál era el trato, hermano, común de los judíos hacia las mujeres? Hermano, era un trato muy malo. A las mujeres se las despreciaba como si fueran seres de segunda clase. Y hermano, cuando escuchamos esta palabra acá en 1 Timoteo 3, versículo 2, acerca del requisito para el pastorado, con todo este contexto, espero que tú te des cuenta lo importante de lo que Pablo dice acá. Porque en la iglesia, hermano, no se puede dar todo ese tipo de prejuicios. En la iglesia no se puede dar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Hermano, porque el Evangelio es un mensaje, como que Pablo nos dice, para judíos, para griegos, para esclavos, para libres, para ricos, para pobres. Hermano, el Evangelio es el mismo mensaje para todo tipo de personas. Y si tú lees el Nuevo Testamento vas a encontrar de que los cristianos sufrieron con esto en cierta manera. Ahora, ¿qué hacemos? El templo, hermano, ¿te acuerdas? En el templo de los judíos estaba dividido. Aquí los judíos varones, aquí las judías mujeres, aquí los gentiles separados. En la iglesia, hermano, empezó a suceder algo completamente distinto y completamente sorprendente para su época. Y era de que en una misma iglesia, en una misma reunión, había todo tipo de personas. Todo tipo de personas. Circuncisos, incircuncisos. A veces había un esclavo que junto con su amo venían a la iglesia. Hermano, eso sucedía. A veces, hermano, incluso se dio esto en la historia, de que dentro de la iglesia un esclavo era el pastor. Era pastor o tenía algún liderazgo en la iglesia y su amo era parte de la congregación. Entonces se daban ese tipo de cosas, hermanos, dentro de la iglesia. Yo sé, hermanos, de que muchas veces te van a decir de que el cristianismo es machista, de que el cristianismo denigra a la mujer, no hay nada más lejano de la verdad. Pero acabamos de leer en 1 Timoteo 2, hermano, de que Pablo le da instrucciones a las mujeres. Hermano, eso era controversial en aquella época. Mujeres en medio de la iglesia, de la congregación, junto con los hombres. Eso, hermano, no pasaba. No pasaba dentro del contexto judío. No sucedía eso. Y el pastor, hermano, como dije, esta palabra hospedador tiene que ver, es lo obvio, con que estamos dispuestos a abrir las puertas de nuestro hogar. Pero esto, hermanos, tiene que ver con que el pastor va a mostrar cariño, va a mostrar amor, va a mostrar aprecio por todo tipo de personas.
todo tipo de personas sin distinción, sin distinción. Y más vale que eso suceda, hermanos, porque en una iglesia sana lo que va a pasar es de que va a empezar a llegar personas de todo tipo de lugares. Hermano, en una iglesia sana vas a tener personas de clase alta, con mucho dinero, de clase baja, vas a tener personas de diferentes estratos respecto a lo académico, personas que han ido a la universidad, otros que no. Vas a tener niños, mujeres, adultos, vas a tener todo tipo de personas. Y si el pastor, hermano, es una persona con prejuicios que no ama a los extraños, sin importar su contexto, eso va a traer conflictos, hermano. Vayan conmigo a Santiago capítulo 2, escucha lo que estaba sucediendo en este pasaje y Santiago va a tener que ser muy duro con los cristianos. Y lamentablemente probablemente había pastores que estaban haciendo esto. Y Santiago, hermano, por eso luego les va a decir a estos hombres, ¿dónde está su fe? La fe sin obras es muerta. Y uno de los problemas con los que estaban lidiando era con este prejuicio y esto de discriminar a las personas por sus estatus dentro de la sociedad. Escucha lo que Santiago les va a decir, Santiago 2, versículo 1 en adelante. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo a mi estrado, y no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Escucha, aquí Santiago va a tener que lidiar con esto que lamentablemente se estaba dando en la iglesia. Y hermano, con respecto al pastor, tenemos que tener mucho cuidado. Porque el pastor no puede hacer eso, hermano. El pastor, hermano, no ve color de piel, ¿sí? Lo que yo veo es hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios con la necesidad del evangelio. No vemos color de piel, no vemos, hermano, profesión, no vemos, hermano, dinero, ¿sí? ¿Quién tiene más, quién tiene menos? Hermano, el trato que nosotros tenemos debe ser imparcial hacia todos los hermanos. Y este tema de hospedador tiene que ver con eso. Hermano, yo he conocido iglesias, ustedes tal vez también, de que los pastores tienen un trato especial hacia algunos. ¿Por qué? Porque reciben, a veces, hermanos, te soy sincero, yo he visto iglesias en las cuales es un problema de racismo. Hay iglesias, y yo he visto esto en la zona sur, de que hay iglesias que literalmente dividen sus reuniones. Los sábados se reúne la gente de bajo estatus, de poco dinero. Los domingos se reúne la gente de dinero, ¿sí? No, qué horrible hacer eso. Eso no se hace dentro de la iglesia. Eso no es ser hospedador. Eso no es ser alguien que ama a los extraños. Eso es hacer acepción de personas. Y en la iglesia, hermanos, eso no puede pasar, no puede suceder. En la época del apóstol Pablo, lo que Pablo está exigiendo aquí de los pastores, hermano, era muy importante, porque como ya les dije, los judíos estaban acostumbrados a despreciar a los gentiles. Pero Pablo va a decir en Gálatas capítulo 3, no, todos somos iguales en Cristo. Todos somos iguales en Cristo. No hay distinción. En el Evangelio no hay distinción. Todos somos iguales. Todos necesitan, para todos es el mismo mensaje. Para todos es la misma palabra. Todos estamos lidiando con el mismo pecado. Todos necesitamos al mismo Salvador. Si hemos llegado a la salvación, todos estamos siendo dirigidos al mismo lugar. Y hermanos, esas distinciones por sexo, o por estatus, o por color de piel, o por nacionalidad, eso no debería haber dentro de la iglesia. Y el pastor, hermano, debe ser un ejemplo de eso. Y el pastor, hermano, va a tener que lidiar con todo tipo de personas. Hermano, yo tengo que lidiar con todo tipo de personas. Y más vale, hermano, que yo le muestre la misma apertura a todos. Ahora, es distinto, hermano, cuando lidiamos con personas que no quieren arrepentirse, cuando estamos hablando ya de temas de carácter, de pecado. Pero en este punto, hermano, estamos hablando de esta situación en la cual uno está dispuesto a abrirle las puertas de su casa, a sentarse, a reunirse, a hacerlo parte de la congregación a los extraños, a personas que tal vez no estamos tan familiarizados.
Entonces, una vez más, una iglesia de judíos y de repente gentiles empiezan a venir a la iglesia como iguales. Eso, hermano, era extraño. Una iglesia, imagínate, de judíos en la que ahora el pastor es un pastor extranjero. Bueno, eso era extraño en aquella época. Y ahora yo sé, hermanos, de que a veces cuando vemos el primer siglo nos parece muy alejado, pero hermano, en nuestra época, en Estados Unidos, por ejemplo, se ha dado esto, ¿sí? Iglesias solamente para personas de tez o de color negro, ¿sí? Iglesias para ese tipo de personas. Iglesias para blancos, ¿sí? El pastor, si en esta región hay pura gente de tez negra, tiene que ser negro también, ¿sí? No, ¿por qué pasa eso dentro de la iglesia? Eso no es algo correcto. Eso no es algo que el Nuevo Testamento nos guía. Las iglesias no se pueden dividir por clase social, por color de piel, por estatus, no sé, por sexo, por ser mujeres, hombres. El Pablo le va a decir a Timoteo más adelante, Timoteo, tú vas a tener que lidiar con mujeres, con varones, con jóvenes, vas a tener que lidiar con personas mayores, ¿sí? Vas a tener que lidiar con personas mayores y vas a tener que saber cómo tratar a cada uno. Y todo esto, hermano, tiene que ver con ser hospedador. Todo esto tiene que ver con ser hospedador. Sí, yo sé que esto de ser hospedador es obvio, es alguien que está dispuesto a reunirse y a abrir las puertas de su hogar, está perfecto. Pero no solamente eso. El pastor, hermanos, debe amar a los extraños, debe amar a los extraños. Y hermanos, sin importar de cuál sea nuestro contexto, de dónde vengamos, cuál es el requisito que se tiene para ser parte de la iglesia. El requisito, hermano, que se tiene para ser parte de la iglesia es haber puesto nuestra fe en Cristo, habernos arrepentido de nuestros pecados sinceramente, estar siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Si hay cualquier persona, hermano, que ha puesto su fe en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, yo como pastor estoy llamado a recibirlo. Estoy llamado a recibirlo, a mostrarle el cariño, aunque vengamos de diferentes lugares, no importa, no importa, hermanos. Porque ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos hace uno? Hermano, en la iglesia lo que nos hace uno es Cristo. Entonces, y como he mencionado, este tipo de mensaje era muy controversial en el primer siglo y era lo que estaba pasando y es lo que tiene que pasar. Y esto requiere entonces de que el pastor hermano esté dispuesto a aceptar y recibir todo tipo de personas. Hermano, lo único que no se acepta en la iglesia es pecado impenitente. Esto no se acepta, eso sí. Lo único que no se acepta en la iglesia son herejías, gente que esté predicando falsas doctrinas. Eso sí. Y sin importar tu clase social, hermano, la iglesia no va a aceptar eso. Pero es eso lo que no se acepta en la iglesia. Pero después, hermano, el pastor y la iglesia debe estar abierta a todo tipo de personas, sin distinción. No tengan mucho cuidado con hombres los cuales tratan a ciertas personas de una manera, a otras personas de otra manera, a unos con más agrado, con más interés, a otros con menos, ¿sí? Hermano, eso es algo que tienen que evaluar en cualquier persona que quiera ser pastor. Entonces, hoy día, hermanos, hemos visto, el pastor debe ser decoroso, hemos explicado eso, el pastor debe ser hospedador. Y quería ver el día de hoy también, hermanos, este tema de apto para enseñar, pero sinceramente hay muchas cosas que hablar de eso, así que lo voy a dejar para la próxima sesión. Como les dije, hermanos, estamos en una etapa, hermanos, de evaluación en nuestra iglesia. Y sobre todo a aquellos que son miembros de nuestra iglesia, les ruego tomar muy en cuenta lo que estamos enseñando en estos pasajes, porque, hermano, es una labor muy importante ordenar a alguien al ministerio pastoral. Y no puede ser cualquier persona. Y la iglesia debe tomarse la labor de estar seguros de que el pastor está bien. No es perfecto, pero estos requisitos que estamos viendo son algo que caracteriza su vida. Son algo que caracteriza, hermanos, su vida, la forma en la que actúa de manera cotidiana.